Oficialmente, bienvenidos a nuestro jueves de trabajo. Chicos, estamos muy contentos y muy agradecidos que estén aquí, que se hayan dado la oportunidad de estar con nosotros en esta sesión, porque créanme que les va a gustar, va a ser de mucho provecho, de mucha bendición, información bien importante que debemos conocer. Y para eso le voy a dar la bienvenida a la doctora Zoraida Axcle. La doctora es médico cirujano, ella es especialista en manejo avanzado de heridas. Y fíjense, les queremos contar que ella hace unas semanas recientemente nos estuvo apoyando con un caso, con un recién nacido en Monterrey. La doctora, con toda la disposición y por lo cual estamos completamente agradecidos, hizo un acompañamiento de aproximadamente 2 semanas donde ella capacitó tanto a los dermatólogos que estaban atendiendo al bebé como a los papás para la curación del pequeño. Y créanme, para nosotros eso es invaluable, es un apoyo que nosotros, híjole, no tenemos palabras para agradecerlo y estamos bien contentos, doctora, que nos esté acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kenny. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues la verdad es que esto se trata de aportar, de poner un granito de arena cada vez y cada día. Así que al contrario, gracias a ustedes y por estarse conectando ahorita. Veo por ahí algunas caras conocidas. Eve, me da mucho gusto verla porque tenía mucho tiempo que no la veía desde Monterrey. Un gusto, Eve. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Y pues bueno. muchas gracias por la invitación. También muchas gracias a Setsuko, que pues se ha encargado de la logística de toda esta semana, que la verdad para nosotros también nos es todo un placer estar aquí. Y la verdad nos llena también como Monlic, Carlos Domínguez, que también está por parte de Monlic aquí conectado, y su servidora. Pues bueno, colaborar con este tipo de sesiones. No solamente trabajamos en la parte de capacitación con los médicos, sino por supuesto también a los que están día a día, que son los padres de familia. Entonces, la verdad es que es todo un gusto y un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, de nuevo, gracias, doctora. Nada más le platico un poquito. Regularmente nosotros dejamos para el final las preguntas. Okay. ¿Le parece bien que lo hagamos así de nuevo sí. para no interrumpir la sesión? Y al final, chicos, recuerden que nos pueden escribir las preguntas en el chat. Pueden irlas escribiendo, de hecho, conforme vayan surgiendo para que no se les pase o no se nos olvide. Al final, recuerden que nosotros las leemos. También al final la doctora va a compartir su correo electrónico, sus datos de contacto. Y pues tenemos también algunas cosas que platicarles al final de la sesión, ¿ok? Entonces, pues doctora, la sesión toda suya. Muchas gracias. Ok, pues entonces ustedes me indican si ya se comparte la pantalla. Está subiendo. Ya. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, aunque con este nuevo horario creo que ya parece más bien noches, pero entrando un poquito de lleno al tema, básicamente ahorita lo que nos atañe es cómo vamos a utilizar nosotros los apósitos para estar realizando la curación de las heridas de nuestros bebés, de nuestros hijos, de nuestros familiares. En general, nosotros partimos de primera instancia dentro de estas generalidades que debemos de tener también muy claro. Estas generalidades es que nosotros debemos de tener mucho cuidado y debemos de procurar, por supuesto, muchísimo la piel y las mucosas. Esto a final del día, pues bueno, sabemos que como causal del padecimiento de la epidermolisis bulosa, van a tener un desprendimiento muy fácil. Por lo tanto, tenemos que durante las curaciones estar evitando también la fricción, el roce, el desplazamiento, deslizamiento, cizalla, que a veces inconscientemente pudiéramos llegar a realizar, porque eso también nos puede estar generando lesiones. Entonces es muy importante también la manipulación que nosotros debemos de tener con los bebés y principalmente con el recién nacido, porque aquí se están sumando varios factores, no solamente es la llegada de un bebé y que a veces cuando es el primer bebé no sabemos ni cómo agarrarlo ni cómo cargarlo, sentimos que se va a romper, ¿no?
pero que debemos de tener también mucho cuidado en cómo debemos de estar utilizando los materiales, cómo debemos de estar manipulando también a nuestro bebé, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros preparamos básicamente el material para la curación? Como ven ustedes acá, pues bueno, tenemos desde apósitos, gasas, mallas para sostener, por ejemplo, los apósitos, que ahorita vamos a irlo desglosando poco a poco y cómo es que vamos a realizar estas curaciones. Algo muy importante. Debemos de partir, y no solamente por el tema de la pandemia, sino que siempre debemos de tener un lavado de manos. Este lavado de manos tiene que ser con cierta técnica, no por ser muy, a lo mejor, estrictos por la técnica. No importa realmente si es uno primero o después, sino lo importante acá es que nosotros debemos de tener un adecuado lavado de manos, es decir, frotar en toda la extensión de las manos por todas las partes para poder tener entonces ahora sí una desinfección, y esto nos va a ayudar también, como les comentaba, no solo en la curación, sino para efectos de la pandemia. Ven ustedes que esta técnica, incluso si pueden irla realizando, les va a ayudar mucho. Nos va a estar durando más o menos de 30 máximo a 60 segundos. Si nosotros ya hiciéramos todos los pasos, desde que yo llego al baño, abro el grifo, estoy tomando jabón, y ven ustedes que lo primero que vamos a hacer, ahí están viendo mis manos, es tallar de manera circular las manos. Si nosotros estuviéramos realizando esto por 5 segundos, no necesito que sea tanto tiempo, 5 segundos, lavado de palmas, girando. Después de eso, muy importante, lavar entre los dedos, que desafortunadamente a veces no lo hacemos. Tendemos a nada más lavar rápido y listo. No, hay que lavar por encima y también entre los dedos. Si nosotros mantenemos haciendo estos 5 segundos, después nos vamos a ir a lavar entre las uñas y los dedos, haciendo estos movimientos por 5 segundos. Posteriormente, los pulgares, muy importante, tomar los pulgares, lavar de igual forma a ambos pulgares. Posteriormente, las uñas, tenemos que tomar primero una mano y tallarlas con la palma, posteriormente la otra palma, y posterior a eso, irnos hacia las muñecas. Después de esto, ahora sí, enjuagamos las manos y estaríamos secando nuestras manos. A veces, en algunas situaciones de las curaciones, no siempre es necesario, pero en algunas ocasiones es indispensable que nosotros lleguemos a utilizar guantes desechables, más cuando estamos ante heridas que están infectadas, porque podríamos estar haciendo contaminación, o en general si se trata de lesiones que realmente no hay un desprendimiento de la piel, que no están contaminadas, con un adecuado lavado de manos es más que suficiente. Ahora bien, ¿cómo vamos a ir realizando la curación de las ampollas? En general, y algo que a colación comentaba Setsuko al inicio de esta sesión, es muy importante y muy interesante el por qué realizamos esta técnica. Como ustedes saben, la elevación de la piel que genera esas ampollas o esas flictenas, que son ampollas de grandes extensiones, lo principal es que nosotros pinchemos, ya sea con una aguja hipodérmica o incluso una pequeña sección con una hojita de bisturí para poder drenar todo ese líquido, porque si ese líquido se mantiene ahí, lo que va a ir haciendo es despegando, digamos, la piel, y esa ampolla que era en un inicio pequeña se va a ir haciendo más grande. Por eso la importancia de que nosotros tenemos que drenarla, hay que vaciarla. Pero algo también muy importante, no se trata de quitar necesariamente la piel, es decir, esa piel que queda aguadita de la ampolla, a lo que le llamamos como si fuera el techo de la ampolla, como si fuera una casita de campaña, se tiene que dejar, se tiene que mantener. Y esto es porque desde hace muchos años se han hecho muchos estudios, y muchos años les hablo cerca de 1932, o sea, son muchísimos años, se han realizado estudios en donde se ha visto que las heridas cicatrizan mucho mejor cuando se manejan en un ambiente húmedo.
no en un ambiente seco. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver una costra y que de manera usual, si nos cortamos, se forma una costra y quisiéramos a veces que a esa ampolla le saliera una costra. No. Cuando nosotros dejamos secar esa herida, me ha tocado ocasiones en donde muchas veces dicen, es que como estaba llena de agua, entonces la pico, la corto y la expongo al sol para que se seque o para que le dé aire y se seque. Al momento de que nosotros hacemos eso, lo que está ocurriendo es que se forma una capa dura y rígida en la piel, justamente porque se está secando. Esto es una barrera física, es como si fuera una barda que va a impedir que la cicatrización, es decir, todas las células vayan avanzando para poder cerrar. Entonces, es muy importante que nosotros apliquemos una técnica húmeda. Húmeda no significa que yo tenga que echarle agua o que tenga que colocarle gel, ni mucho menos. Significa que yo tengo que estar hidratando, si es necesario, mi herida o mantener una humedad, pero una humedad controlada. Porque recordemos que también, si yo no mantengo esa herida de alguna manera seca, es decir, si yo colocara solamente una gasa y esa gasa se me moja totalmente y yo la dejo ahí en contacto con la lesión, lo que va a hacer es macerarme. ¿Qué es macerar? Es cuando la piel se vuelve aguadita, como cuando nos metemos a la alberca o después de un rato a lo mejor de estar en la regadera, que a veces las yemas de los dedos se vuelven más aguaditas la piel y se ve como blanca. O por ejemplo las mujeres cuando se han realizado un manicure, que todos los dedos, la cutícula se vuelve más aguadita, más suave. Eso es una piel macerada por exceso de humedad. Y esa piel macerada es piel no viable. Por lo tanto, es piel que no nos va a servir para cicatrizar. Por eso es muy importante que nosotros estemos utilizando materiales adecuados y que estemos realizando los cambios, es decir, las curaciones de los apósitos que colocamos de manera regular, dependiendo del material que estemos ocupando. Ahora bien, al momento de que nosotros pinchamos las agujas, es muy importante que ustedes vean que estas agujas son estériles y que tienen un hoyito que pareciera que está de lado. Eso se llama bisel. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a picar una de estas ampollas, el hoyito, es decir, el bisel tiene que estar hacia arriba. Yo lo tengo que ver, ¿de acuerdo? No hacia abajo, porque si no, podría yo estar lesionando sin querer la piel. Siempre tiene que ser hacia arriba. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Una vez que yo hago un pequeño agujerito, una perforación en esas ampollas, entonces voy a generar un poco de presión paulatinamente con una gasa que va a ir absorbiendo todo ese suero, todo ese líquido que va a tener la ampolla, para ahora sí entonces poderla proseguir con la curación. Algo muy importante. Nosotros tenemos que tener todos los sentidos alerta. Tengo yo que estar viendo, que estar oliendo, que estar sintiendo, porque eso nos va también de manera clínica, como le llamamos, a dar signos de infección o no. Si vemos que esa agüita, por ejemplo, que sale de la ampolla es una agüita amarilla, es una agüita más clara, o a lo mejor tiene un poquito como rojiza, a lo que le llamamos seromática, es una ampolla normal. Si vemos que el líquido se está haciendo mucho más espeso, se vuelve como si fuera un tipo de flema, como cuando estamos enfermos, más viscoso, que se vuelve amarillo o incluso también un poco verdoso o grisáceo, que su olor comienza a ser diferente o incluso ya es maloliente, automáticamente estamos viendo signos de infección de esa herida. ¿Qué otro tipo de alertas debemos de tener? Si esa herida, por ejemplo, no se veía tan roja y de repente comenzó a hacerse más roja, más grande, está inflamada, eso también nos está indicando signos de inflamación o incluso también la temperatura. Si en esa zona yo puedo tocar alrededor, no directamente en la lesión, sino alrededor, la piel que está alrededor y circundante, si yo la toco y siento que tiene una temperatura más alta, también nos está ahí dando signos entonces de infección. Ahora bien, les comentaba, por ejemplo, como vemos en esta ampolla, en esta flectena que es muy grande, pues a lo mejor con un solo hoyito no nos va a ayudar. Necesitamos nosotros funcionarlas en diferentes zonas para poder drenar todo ese líquido, que eso es algo muy importante. Si yo viera
que a lo mejor esta lesión tiene algún dato de infección, entonces sí debo de quitar esa pielecita, o a lo que les comentaba ahorita como el techo, como esa casita de campaña que queda de la piel flojita y aguadita, entonces sí tendría que estarla recortando. Es muy importante que cuando yo vaya a utilizar las tijeras para recortar la piel, en general no tendría por qué generarles dolor ni el puncionar ni el cortar esta piel, porque esta piel ya no es viable, realmente ya no está viva, se está totalmente desprendiendo del cuerpo. Pero es muy importante tener mucho cuidado porque si yo quiero cortarla muy pegada a la lesión, pudiera incluso cortar, sangrar o lastimar más. Entonces, no se debe de cortar tan al ras de la lesión, debemos de hacerlo de manera muy cuidadosa y algo muy importante. Hay tijeras normalmente que son curvas. Estas tijeras curvas se deben de utilizar así, no al revés. Porque si yo coloco las tijeras así, entonces me pudiera estar generando que al momento de que las introduzco, estoy picando. Siempre la curva tiene que ser así, ¿de acuerdo? Para que yo pueda entonces cortar esa lesión. ¿Cómo es que vamos a estar realizando primero el lavado? Bueno, normalmente, de hecho, y cuando se trata de bebés más pequeños, tendemos a utilizar el baño en esa sesión del baño del bebé para aprovechar y realizar la curación. ¿Cómo es que se recomienda? Pues de preferencia no todos los días, si es posible, cada 48 horas. Y también es muy importante tratar de no utilizar jabón. De preferencia que sea gel para baño o para ducha, así lo encuentran. Evitar los jabones porque los jabones lo que nos van a estar generando, uno, es irritación, es resequedad de la piel. Y recordemos que también por sí, todos los pacientes que tienen epidermólisis bulosa sufren mucho de comezón, de estarse rascando porque tienen resequedad propiamente de la piel, más todo lo que se agrega con los vendajes que realizamos y los apósitos. Entonces es muy importante no estar agregando factores externos. El secado también es muy importante, debemos de hacerlo a manera de esponja, es decir, como si yo tocara y voy a estar esponjeando, no tallando, no friccionando. Un esponjeo que sea de manera muy suave, con una toalla limpia de algodón, que eso es muy importante. Evitar la fricción, porque si no, regresamos a lo que les comentaba, podría yo estar generando mayor daño. Muchas veces los apósitos llegan a ser muy agresivos. Los apósitos están diseñados de alguna manera con un adhesivo que lo que hace es que se adhiere a la piel, pero es decir, a la capa superficial, de tal manera que cuando yo retiro estos apósitos, la gran mayoría que utiliza apósitos o un adhesivo convencional arrancan la piel. Por eso es que debemos de tener mucho, mucho cuidado. Incluso este fenómeno pudiera ocurrir simplemente con una gasa que a lo mejor no le puse suficiente cantidad de vaselina o que coloqué una gasa seca. Todos en algún momento se nos ha pegado a lo mejor en una herida un hilito. Imagínense, es el mismo fenómeno. Yo coloco la gasa seca y cuando la desprendo voy a generar sangrado, dolor, voy a lastimar, se va a inflamar más. Por eso es que es muy importante que nosotros utilicemos apósitos adecuados. ¿Cómo voy a estar realizando la curación de las heridas? A veces, si no necesariamente yo tengo que colocar al bebé en una tina, si a lo mejor es ya más grande, yo podría estar realizando un bañito por partes si es que tiene ciertas zonas con heridas abiertas. ¿Cómo voy a estar realizando la limpieza y la curación de la herida? Uno que puede ser con solución fisiológica, que no es otra cosa más que cloruro de sodio al 9%, que así lo pueden encontrar en las farmacias. No es nada caro, de hecho lo pueden encontrar hasta en farmacias similares, sin ningún problema, que es un agua que está justamente con electrolitos, pero viene estéril y tiene un pH que no irrita porque es totalmente parecido al del cuerpo. En el caso en el que no tuviéramos a lo mejor esa posibilidad, podemos hacerlo también con agua potable o agua previamente hervida. Mucho cuidado con la temperatura del agua. Tanto el agua muy fría, hay zonas a veces en el país en la que si les digo temperatura ambiente pudiera ser muy frío, entonces por eso les recomiendo acá y les recalco que sea
tibia. Recordar que también el hecho de que nosotros estemos de primera instancia colocando una solución, es decir, agüita, si está muy caliente o está muy fría, eso va a generar dolor, el cambio de temperatura. Entonces, tratar de que siempre para retirar un apósito, para limpiar, si lo vamos a hacer, sea con agua tibia. Esto básicamente lo vamos a utilizar como limpieza. Si se tratara de una herida que a lo mejor propiamente yo la veo ya con algún signo de infección, que comienza a oler un poquito mal, o que a lo mejor está más espeso el suero que yo estoy viendo ahí, entonces lo que recomendamos también es la utilización de desinfectantes, pero que sean no irritantes. Normalmente que sean en solución, es decir, líquidos, o bien en gel. Estos, por ejemplo, que les coloco aquí, tanto Microdacin como Prontosan, son algunos de los ejemplos nada más, por si les interesara conocer cuál es el nombre comercial tal vez para adquirirlo. Es importante específicamente que esto no se utiliza de manera rutinaria, se va a utilizar solamente en las lesiones o en las heridas que sospechamos que se están contaminando o que están infectadas. No es para ocuparlo todos los días ni cada vez que yo realice una curación, a diferencia de la solución fisiológica o el agüita potable con la que sí vamos a estar limpiando todas las heridas de manera rutinaria. Ahora bien, dentro del uso, bueno, esta se movió ahorita, vamos a regresar a esta diapositiva. Se movió acá porque de hecho va dentro de las últimas etapas. Una vez que nosotros ya realizamos la limpieza de estas lesiones, lo que vamos a aplicar ahora, que bien me comentaba Kenny, justamente sobre qué utilizaban geles y cremas cicatrizantes. Es importante también, ojo, si esta úlcera, por ejemplo, solamente requirió de un pinchazo para sacar el suero que estaba ya acumulado y le estoy dejando yo esta casita de campaña, este techo, digamos, esta pielecita ya floja que se quedó, no es necesario que encima de eso le esté yo colocando ya algún gel o alguna crema, para nada. La cicatrización es propiamente un proceso natural del cuerpo. El cuerpo es el que va a cicatrizar. No necesito yo algo externo que cicatrice. Lo externo no cicatriza. Lo único es que nos va a dar las condiciones necesarias para que el cuerpo cicatrice, ¿de acuerdo? Pero el que cicatriza es el cuerpo y es un proceso natural. De tal manera que en estas lesiones, por ejemplo, que son simples, que no están infectadas y que yo voy a estar evitando que se contaminen porque le estoy dejando este techo de piel que hablábamos, de esta ampolla, no es necesario tampoco que esté colocando alguna crema o gel cicatrizante, solamente en las heridas que están expuestas, que están abiertas. Ahora bien, ¿cuáles son principalmente los que recomendamos? Porque, uno, necesitamos estar colocando, sí, si es necesario, gel cicatrizante, como ven acá, que normalmente están hechos a base de ácido hialurónico, y tratar de estar evitando justamente, como vemos acá, la pasta del azar, esta pomada que es hecha a base de óxido de zinc, pero que es sumamente espesa y es muy, muy dura. Es muy difícil el poderla extender sobre la piel sin lesionarla porque es muy, muy dura. Necesita ser una pomada que sea suavecita, por eso el que de preferencia utilicemos geles. Tiene que ser una capa delgadita. También de repente un error que cometemos es pensar que entre más le ponga, más rápido va a cicatrizar. No. La piel absorbe muy poquitas cantidades, entonces es importante que no desperdiciemos nuestros productos y que utilicemos las cantidades necesarias. Es una capa muy delgadita lo que se tiene que estar colocando cuando yo coloque ya sea gel o alguna crema o alguna capa protectora. No vale la pena que yo lo esté desperdiciando pensando que así va a funcionar más rápido porque no pasa. Necesitamos entonces colocar una en las zonas que sean específicamente las heridas que estén abiertas o en la zona perilesional, es decir, alrededor de la herida, voy a estar colocando aquí mis geles cicatrizantes. Evitar también que de repente suele pasar la pomada de la campana, que también es muy espesa, o de repente me han tocado cremas, por ejemplo, de tepescohuite, que son muy, muy pegajosas, no solamente espesas, y que al momento de que nosotros la aplicamos, el retiro de este tipo de cremas
es bastante complejo, porque necesito yo dejar al bebé, por ejemplo, en la tina mucho más tiempo, me va a estar condicionando que las heridas que están abiertas o las úlceras pudieran entonces macerarse, y es mucho más fácil para nosotros también estar utilizando mejor geles. Ahora bien, ¿qué hacemos en el caso de una herida infectada? Cuando nosotros ya sospechamos por todos estos datos clínicos que ahorita hablamos de que esa herida pudiera estar infectada, ¿qué es lo que podemos utilizar? Bueno, de primera instancia, algo que encontramos muy fácil en todas las farmacias y que también es bastante económico, sulfadiazina de plata. De igual forma, es una capa delgada la que tenemos que estar aquí aplicando. ¿Cómo la podemos aplicar? De hecho, con un guantecito directamente, para no utilizar una batelengua si yo pudiera lastimar. Con el dedo puedo aplicarla sobre la zona, de preferencia con un guante para no contaminar, si fuera el caso. ¿Qué otro tipo de antibióticos tópicos pudiera utilizar? Ácido fucídico, que también lo van a encontrar, y de hecho, como son en crema, son tópicos, no van a necesitar receta para poder adquirir cualquiera de estos tipos de antibióticos, que eso también es un buen tip. En el caso también de la mupirocina tiene un efecto tanto para virus como para bacterias, nos va a ayudar a matarlos y va a mantener también nuestra lesión, por supuesto que desinfectada. Apósitos con plata, también algo importante. A diferencia de los antibióticos, los apósitos hoy en día impregnados con plata, que acá les pongo como ejemplo Mepilexa G, ¿cuál es la ventaja? Y por qué en general ahorita vamos a ir viendo que dependiendo de el material con el que nosotros contemos, pues nos puede ir ayudando a facilitar cada vez más la vida y hacer las curaciones mucho más prácticas, porque este tipo, por ejemplo, de apósitos está diseñado de manera que tiene un adhesivo traumático, que ahorita les voy a explicar un poquito más cómo es que funciona este sistema. Está contenido también con una esponja y esta esponja va liberando plata, que específicamente es sulfato de plata, pero lo va liberando de manera constante a lo largo de 7 días. De tal manera que este apósito yo podría dejarlo en la lesión hasta por 7 días, sin necesidad de estar haciendo cambios, removerlo, ni absolutamente nada. Esa es justamente parte de las ventajas que tenemos de los apósitos inteligentes y de nueva generación comparado con las curas convencionales o tradicionales, en donde sí yo tengo que estar cambiando la gasa de manera constante, cada 24 horas a veces, cada 48 horas, porque si no corro riesgo de que se adhiera esa gasa o de que si no aplico el antibiótico de manera constante no sea efectivo. En el caso también de los pacientes que llegaran a presentar gastrostomías, es muy importante el proteger la piel alrededor, la piel perilesional, como le llamamos. ¿Cómo realizamos esa protección de la piel? Bueno, aquí como pueden ver, se trata justamente de un pacientito con EBE que tiene una gastrostomía. Justamente estos apósitos están diseñados, que son muy suaves, para que yo pueda recortarlos y ajustarlos a la manera que sea más conveniente. De tal forma que vemos acá el apósito de Mepilex, yo podría estar realizando este corte, es decir, siguiendo aquí esta línea, hacer un pequeño circulito para poder adaptarlo y colocarlo alrededor de la sonda de gastrostomía. De tal manera que esto me va a servir también para cualquier tipo de drenaje. Por ejemplo, acá cuando colocamos una sonda, pueden ver que otra técnica, si a lo mejor no me salen muy bien los circulitos, puedo hacerlo como si fuera una M. Y en esta M me va a permitir también colocar el apósito alrededor de esa sonda. Eso me va a generar que esta piel, como ven aquí, que se está ulcerando, pueda recuperarse, pero no solamente pueda recuperarse, sino que si esta sonda pudiera llegar a tener alguna fuga o simplemente me estuviera generando presión o maceración directamente en esta área, me va a estar ayudando a absorber todo ese líquido y estar evitando la presión directamente sobre la piel. También contamos por otro lado con algunos dispositivos, como es en este caso
Les pongo acá una de las opciones, que es el Cavilon. El Cavilon se trata de una barrera protectora. Es en Sprite o en gel. Nosotros lo colocamos de igual forma, es una capa muy delgadita o con el Sprite, y lo que va a hacer es que va a formar como si fuera una capita plástica para impedir que los líquidos penetren. Se va a formar como si fuera un pequeño plastiquito, pero no es plástico. Ese plástico no lo tengo yo que tallar ni que absolutamente nada. Se va a ir absorbiendo y se desintegra. No necesito yo estarlo lavando, ni tallando, ni retirando. Automáticamente se va a ir absorbiendo. Ahora bien, ¿cómo es que realizamos la selección de un apósito? ¿Cómo debe de ser un apósito idóneo, por llamarlo así? Nuestro apósito, si yo se lo pidiera a los Reyes Magos y a Santa Claus en mi carta, tendría que ser un apósito idóneo para un paciente con epidermólisis bulosa que fuera de entrada atraumático, es decir, que no me genere daño en la piel cuando yo lo retiro. Es muy común que incluso ustedes pueden ver, si se colocan un pedacito de cualquier apósito que tengan o tira adhesiva, desde una cinta adhesiva, un micropor, un Tegaderm, el que ustedes quieran, colóquenselo justamente en el dorso de la mano. Si después de unos minutos ustedes lo retiran, hasta un Durex es más, una cinta canela, lo que quieran. Si ustedes retiran, por ejemplo, el Durex, que a todos nos ha pasado cuando queremos envolver por ahí algo, y lo colocan a la luz, van a ver que se ven los trazos de las células. Se ve justamente la piel, se ve marcado. Y esto es lo que ocurre con todos los adhesivos convencionales. Al momento de que yo los coloco y los retiro, lo que estoy llevándome es la capa superficial de la piel. En este caso, con los pacientes de epidermólisis bulosa, esto lo que les genera es mayor daño cada vez que yo retiro, cada vez que yo hago una curación. Por lo tanto, el apósito debe de ser o sin adhesivo o totalmente atraumático. Estos apósitos atraumáticos están hechos a base de una suave silicona. Esta es la manera en la que se adhieren a la piel, que ahorita les voy a explicar un poquito más cómo es que se realiza esto. Deben de tener una buena gestión de exudado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo coloque un apósito, no solamente tiene que absorber, sino que lo tiene que retener. Imagínense ustedes que yo tengo a lo mejor una charola con agua y coloco una esponja. La esponja va a absorber rapidísimo el líquido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo exprimo esa esponja? Me va a liberar otra vez el líquido. Si esa esponja no me está reteniendo el líquido, no impide que se libere, es lo mismo que va a pasar en una herida. Me va a absorber, es lo mismo que pasa con el algodón, me absorbe, pero cuando tiene un poco de presión, otra vez libera el líquido. Eso va a generar que se maceren las heridas. Por eso es que nuestros apósitos deben de tener una buena gestión del exudado, que es absorber, y una vez que ya absorbió ese líquido, ya no lo libera. Flexibilidad, muy, muy importante. Recordemos que también lo que más se llega a dañar en nuestros bebés, en nuestros pacientes, son las zonas de flexión y de mayor contacto. Por lo tanto, estos apósitos deben de tener la propiedad de no ser rígidos, de poder moldearse, de poder adaptarse a zonas difíciles como son las zonas de flexión. ¿Por qué? Cuando yo simplemente, si ustedes colocaran de igual forma un micropor, un Durex, lo que ustedes quieran, en una zona de flexión, ¿qué pasa? Si yo coloco, por ejemplo, que ahí alcanzan a ver, si yo colocara aquí esta cinta en mi codo, al momento de que yo flexiono, voy a generar mayor presión en el codo. Y esto me va a hacer o que se bote el apósito o que se genere presión directamente y eso me cause o un sangrado o me esté lastimando más la herida. Por lo tanto, deben de ser flexibles para poderlos acoplar. Debe también tener algún efecto, si es necesario o sería idóneo, como ahorita lo veíamos, efecto antimicrobiano en caso de que se presentara infección. No es lo más recomendable, por eso es que parte de las primeras opciones es el manejo de las heridas cuando están infectadas con apósitos impregnados de plata o con sulfadiazina de plata. Porque hoy en día tenemos resistencia a los antibióticos como no se imaginan. Para que ustedes más o menos se den una idea, tenemos más de 18 años que no existe un antibiótico nuevo. 18 años. Eso significa que a todas las bacterias, a todos los virus, a todo
tenemos hoy en día resistencia. De tal manera que si yo también comienzo a acostumbrarme a colocarle antibiótico de primera instancia a una herida, entonces, para que no se me infecte, porque muchas veces nos curamos en salud, como yo digo, y prefiero mejor colocarle el antibiótico para evitar que se infecte. El tema acá es que estamos haciendo resistencia justamente a los antibióticos, y el día que realmente esa herida esté infectada y necesite un antibiótico, lo que yo tengo a la mano ya no le va a servir. Por eso es importante utilizar antimicrobianos. La plata es un antimicrobiano por excelencia que utilizamos desde hace muchísimos años para el manejo de heridas. Es sumamente efectivo y también va a ayudarnos a matar tanto virus, hongos, bacterias, y por otro lado es muy noble con las células de la piel, es decir, con las células propias, pero es muy efectiva. Por otro lado, una vez que nosotros, por ejemplo, colocamos los apósitos con plata, o en este caso la sulfadiazina de plata, tiene un mecanismo de acción muy rápido. En 30 minutos nosotros ya podemos ver que mata y que baja la carga bacteriana de esa herida infectada. El tema aquí tiene que ver mucho con la tecnología y la innovación que a lo largo del tiempo, pues bueno, ha ido evolucionando. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy utilizando sulfadiazina de plata, lo que ocurre es que cuando yo coloco esa sulfadiazina de plata en la piel, se libera la plata. La plata va a mermar toda la carga bacteriana, o sea, va a matar a las bacterias, pero yo tendría que estarla colocando frecuentemente para que tenga un efecto sostenido a lo largo del tiempo. Si no, solamente va a ser en ese momento que la coloco. Por eso es importante uno saberlo, porque si yo voy a estar utilizando sulfadiazina de plata para control de una infección, mis curaciones tienen que ser frecuentes. Si yo voy a estar utilizando apósitos inteligentes que ya están impregnados de plata, entonces ahora sí no tengo que preocuparme por estar haciendo curaciones, sino que yo puedo estar dejando este apósito hasta por 7 días, porque por sí solo lo que va a hacer es que va a ir absorbiendo el exudado y conforme lo va absorbiendo va liberando la plata, va mermando, va matando la carga bacteriana, va desinfectando y también quitando la infección en la herida, y esto lo mantiene por 7 días. Ojo, algo muy importante, no significa que yo tengo que estar utilizando también todo el tiempo apósitos de plata o sulfadiazina de plata de manera rutinaria. Esto solamente va a ser en heridas cuando están infectadas. Si yo coloco un apósito con plata que a lo mejor me duró 5 días o 7 días y hice un cambio, antes de volver a colocar un apósito con plata en esa úlcera, tengo que volver a evaluar y ver a lo mejor, y con esa semana que ya tuvo el apósito, ya se quitó la infección. No necesariamente yo tengo que estar colocando y colocando y colocando apósitos de plata, porque también los apósitos con plata son caros. Entonces, es muy importante usarlos cuando tenemos infección y debemos utilizarlos. Ahora bien, les contaba sobre el tema de la adhesión. ¿Qué es importante de la adhesión? Pues bueno, que si nosotros vamos a estar utilizando apósitos, es importante que si no tienen adhesión, entonces debemos de tener una buena fijación, porque simplemente con pequeños movimientos, por mera gravedad, los apósitos tienden a moverse. Y entonces esto nos va a estar generando que el apósito ya no se encuentre sobre la lesión, que a lo mejor ya haya migrado, que yo tenga que estar haciendo más frecuente las curaciones. Y obviamente en cada curación eso nos genera mayor estrés, mayor dolor y se vuelve en un círculo vicioso. ¿Qué se trata la adhesión atraumática? Bueno, pues resulta que hace 30 años justamente dieron a conocer esto que se llama sistema SafeTac o tecnología SafeTac. Esta tecnología SafeTac, como les mencionaba, se trata de una suave silicona, pero es una suave silicona que no se va a quedar pegada a la piel, que cuando yo lo retire se lleve la piel para nada, sino que va a estar haciendo un acompañamiento. ¿Cómo es que funciona? Cuando nosotros, por ejemplo, colocamos un apósito, el que ustedes quieran, vean que se va a adherir aquí, a la parte más alta de las células. De primera instancia van a quedar estos pequeños espacios porque tienden a ser rígidos. Estos espacios que van quedando entre la piel, entre célula y célula, y a veces son ni siquiera tan pequeñitos, sino que entre tejidos, entre, por ejemplo, flexiones, entre las arruguitas que se hacen, por ejemplo, entre los codos, entre las articulaciones.
Esto hace que ahí se vaya acumulando líquido. Ese líquido puede ser desde propiamente el sudor, o sea, no hay manera de retirarlo, como también puede ser incluso que a lo mejor el apósito que yo coloqué no me está absorbiendo lo suficiente, la cantidad de agüita, de exudado que se producía, y ese mismo exudado se está ahora alojando en estos pequeños huecos. Cuando yo desprendo justamente este apósito, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que me llevo toda esa capa de células, que en este caso en los pacientes con EB, pues evidentemente estamos generando una lesión. ¿Cuáles son los apósitos en ese aspecto que llegan a ser agresivos? Específicamente los hidrocoloides. ¿Por qué? Todos los apósitos que son hidrocoloides son impermeables. Eso significa, no sé si no los han visto físicamente para que se den una idea, es como si tuvieran en un plástico y le pusieran una capita como de cera de Campeche o de esta cera como para depilar. Más o menos ese aspecto tienen. Este apósito, cuando yo lo coloco sobre una herida, lo que va a hacer es que esa como cera más o menos que tiene, o esa forma de cera de Campeche, que es el hidrocoloide, se va a ir hidratando, va a ir absorbiendo agua, pero va a dejar toda esa zona como gelatinosa, pegajosa, y por supuesto que nos va a ayudar a que esa piel se macere y se dañe. Aparte de que cuando yo lo voy a quitar, yo me lo voy a llevar, no solamente se viene el apósito, sino que se viene con todo y la piel. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo es que funciona el sistema SafeTac? El sistema SafeTac lo que hace es que hace aquí un acompañamiento. Es decir, estos huequitos que antes se veían ya no quedan. Todo esto se ve rellenado directamente con esta suave silicona. Por lo tanto, hace que cuando yo lo retire no desprenda la piel, no la dañe. Incluso ustedes pueden hacer la prueba, le llamo yo la prueba del vello, en un brazo, en una manita con vellitos, la pueden colocar, la pueden retirar y van a ver que no se lleva un solo vellito. ¿Qué es otra bondad de esto? Que yo puedo volver a colocarlo, yo lo puedo volver a colocar sobre la piel cuantas veces sea necesario y se va a volver a adherir, porque no está perdiendo esa adhesión. Estos son los famosos apósitos atraumáticos de suave silicona, que justamente son específicos, los que tenemos ahorita aquí en esta diapositiva, para el manejo de pacientes con epidermólisis bulosa. Tenemos aquí, en el caso del Mepilex, que se trata de un apósito que es absorbente, es una esponja, todos están impregnados de este sistema SafeTac que les decía, que también tiene un respaldo, es decir, tiene una capa transparente que va a impedir que todo el líquido que absorba se quede ahí en el apósito. Entonces, si yo tengo una lesión, podría estar aplicando este apósito, mi Mepilex, y encima de mi Mepilex, mi venda o mi malla. Este apósito, como les decía también, como es un poquito más, es más grueso, nos va a ayudar en el caso de los pacientes con gastrostomías o que pudieran llegar a tener a lo mejor alguna sonda, porque nos va a ayudar a que no se genere presión y daño alrededor de esas vías. Este está diseñado para heridas que tienen desde un moderado hasta un alto exudado. Al ser blanco, yo puedo estar perfectamente viendo cómo el apósito se va saturando sin necesidad de que lo quite. O sea, yo no, una vez que ya limpié mi herida, no necesito retirarlo. Puedo estar viendo por encima del apósito cómo la mancha del exudado, cómo se va tiñendo el apósito y qué tanto va avanzando. En el caso del Mepilex Light, es un apósito con las mismas características, pero es mucho más delgado. Esto lo voy a utilizar yo para heridas a lo mejor que están superficiales, que ya están cicatrizando y que no necesitan a lo mejor absorber tanto y que también es mucho más delgadito y es más discreto para que tampoco les llegue a molestar en ciertas zonas. Uno idóneo para pacientes también con EB, que es una maravilla, este apósito es Mepilex Transfer. Este apósito pareciera, y los que lo conozcan ya me compartirán su experiencia, pero es totalmente moldeable, es como si le colocáramos una segunda piel. Es un apósito muy delgadito, impregnado con esta tecnología atraumática, esta tecnología SafeTac,
pero yo lo puedo recortar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y lo puedo moldear totalmente desde un dedo, desde cubrir todo el pecho, un brazo, y me va a servir tanto para proteger, es decir, para prevenir, como también para el manejo. Si esas heridas o esas lesiones no tienen gran cantidad de exudado, lo puedo dejar así solito. Si tienen mayor cantidad de exudado, entonces encima yo puedo colocar, por ejemplo, gasas. Y lo único que voy a estar cambiando son las gasas, porque este apósito me va a mantener la herida sin macerarse y todo el exudado que presente lo va a estar sacando fuera del apósito. Entonces yo lo voy a recoger con estas gasas. Lo único que cambio son las gasas. Como veíamos también el Mepilex AG, que es lo mismo que el Mepilex, es la misma conformación, pero aquí va a estar impregnado de plata, solamente de utilización para heridas que están infectadas. El tiempo de uso de todos estos apósitos es de 7 días, una semana. La realidad y en la práctica, la verdad es que conforme los van cuidando, les duran mucho más. En el caso de la plata, sí son solo 7 días, porque ese es el tiempo que dura la tecnología liberando la plata. Pero me ha tocado, por ejemplo, pacientes que tienen el Mepilex Transfer por 10 días, incluso hasta 2 semanas, sin ningún problema. En el caso del Mepitel, aquí es un apósito que pareciera como una red transparente que tiene pequeños hoyitos. Esos hoyitos justamente son parte del sistema SafeTac. Lo que nos van a ayudar es que cuando yo lo coloque, al ser transparente, puedo estar visualizando la herida y no necesito retirarlo de ninguna manera. Van a sacar por esos hoyitos todo el exudado y yo solamente lo voy a estar recolectando con las gasas. Coloco mi gasa, mi venda y listo. En caso de que ya la gasa esté saturada, lo único que desecho y cambio son las gasas. El apósito lo dejo ahí. Y por último tenemos aquí esta tira, que sería como un micropor. Esto nosotros lo utilizamos para fijar. Si por ejemplo yo no tengo a lo mejor apósitos que tengan un adhesivo suave, bueno, a lo mejor y coloco simplemente gasas. Esas gasas las puedo fijar para que no se caigan, no se muevan o no migren de lugar con estas tiritas de Mepitac. Ahora bien, nosotros partimos también de apósitos primarios y apósitos secundarios. Los apósitos primarios van a ser los que van a tener directamente contacto con la lesión, ¿de acuerdo? En este caso, dentro de los apósitos que veíamos, como es el caso de Mepitel, vean ustedes aquí está colocado en un dedo y como es perfectamente transparente, yo puedo visualizarlo y no le impide que el dedo se esté flexionando, ni doblando, ni mucho menos. Este apósito, si no se tiene mayor cantidad de exudado, lo puedo dejar así o coloco encima gasas, una gasita simple que lo único que cambiaré es la gasa. En el caso de los apósitos que ya no requieren un apósito, que requieren un apósito secundario, por ejemplo, el Mepilex Transfer, si necesitamos gasas o una compresa, que muchas veces son como si fueran cojines rellenos de algodón, a veces envueltos como en una gasita, esa es una compresa simple, que me sirve nada más para estar absorbiendo lo que ya está sacando de exudado. La gasa vaselinada, de igual forma, sería uno de los apósitos que tal cual así la venden como gasa vaselinada o si no, de manera también convencional y en casa la puedo hacer. Es decir, gasas simples, como si fuera mayonesa en pan, tal cual. Coloco yo mi vaselina con una batelenguas y voy a estar envaselinando esas gasas para colocarlas. Y encima de esta necesito colocar una gasa simple antes de realizar mi vendaje. O en su defecto, como decíamos, este tipo de tiras adhesivas, como es el Mepitac, para la fijación de apósitos que no tienen adhesivo. ¿Qué apósitos no requieren ya de gasas encima ni de alguna compresa? Pues los apósitos que ya son de espuma y que nos van a estar realizando este trabajo, que por sí solos ya van a estar absorbiendo. Entonces yo ya no necesito estar colocando apósitos ni gasas secundarias. ¿Qué sería en el caso del Mepilex? Como les comentaba, es de heridas que tienen un exceso de exudado, desde moderado hasta alto. El Light, que es para todas ellas heridas que tienen poco exudado, y en el caso de las heridas infectadas, el Mepilex AG, que viene con plata. Esta es, por ejemplo, una tira de recortes de cómo nosotros podemos, con los apósitos, irlos ajustando a las necesidades. Es decir, si nosotros llegamos a tener heridas de entre los dedos,
Por ejemplo, también que este nos sirve tanto para axilas como para cubrir dedo por dedo si fuera necesario, con estos pequeños cortes que se hacen en cruz. Normalmente todos los apósitos vienen en una presentación, o la gran mayoría, de cuadrado. Entonces, imagínense ustedes acá el cuadrado y simplemente haciendo estos pequeños cortes yo puedo irlo modificando. Este que es corte en Z, que son 2 pequeños triangulitos, nada más lo que haría, para permitir la flexión principalmente de articulaciones, como en el caso de codos, de rodillas, de talones. En el caso también, que es algo muy frecuente y que es algo con lo que nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, es en el vendaje de las manos y especial cuidado de los puños. Nosotros debemos de tener específica separación de los puños. Les voy a proyectar acá un video de cómo es que se realiza esta separación. Tomamos nosotros, por ejemplo, el apósito y vamos a estar realizando 4 cortes. Estos cortes nos van a ayudar para colocar como si fuera un guante y meter ahí los deditos. Es súper importante la separación de los dedos porque recordemos que las lesiones, que lo más frecuente lastimado son los dedos, son las manos, nos genera que muchas veces los deditos se fusionen y que eso posteriormente requiera de cirugías, aparte de todo el dolor y demás que se genera. Nosotros entonces estamos aquí colocando este apósito que por sí solo, como ven, se fija, y ya estaríamos generando una separación en los deditos para poder proseguir a colocar mi fijación o mi venda. Ahí lo que estamos colocando es este Mepilex Transfer, que les decía es como una segunda piel, ¿no? Básicamente. Si yo, por ejemplo, no tuviera a lo mejor un apósito de este tipo de tecnológico para colocarlo, es importante colocar entonces en medio de los deditos de igual forma mis gasas vaselinadas hechas tirita. Súper, súper importante, porque si nosotros dejamos los dedos sin una separación, corre alto riesgo de que se fusionen. También, en caso de ser necesario, es importante cubrir dedo por dedo, que puede ser realizado con el mismo apósito que vimos ahorita, con Mepilex Transfer, como puede ser incluso con una simple gasa. Depende aquí de qué tan dañados pudieran llegar a tener los deditos, si tiene úlceras activas o no. Y una parte también que podemos utilizar es un guante cortándole los deditos, que bueno, ahora también ya hay así, ya sin deditos, y si no, un guantecito que no quede muy ajustado, tener cuidado nada más con la muñeca, o podríamos hacer algunos cortes de algunos resortes en la muñeca para que no haga mucha presión, y entonces colocar mi guante cortando los deditos para que puedan estar, obviamente, teniendo percepción y demás en las manitas, sin ningún problema. En cuanto a la hidratación de la piel, que eso es algo también muy importante, a la piel sana. Es muy importante tener consideración de las zonas que llegan a estar en mayor riesgo. Cuando son mucho más chiquitos, pues bueno, las zonas obviamente y pieles frágiles son la zona del pañal. En caso de que llegaran a tener gastrostomías, pues obviamente la zona que se encuentra alrededor del tubo de la gastrostomía y la piel perilesional. Para ello, pues bueno, encontramos diferentes tipos de productos. Lo que nosotros utilizamos y lo que mayor experiencia se tiene médicamente para lubricar la piel y para ayudar a que no se pierda esa flexibilidad y también hidratación, son los ácidos grasos hiperoxigenados. Esto de hecho nosotros lo utilizamos para hidratación de la piel de todo tipo de paciente. Por ejemplo, un paciente diabético, un paciente geriátrico, que también a lo mejor la piel es muy delgada, muy frágil y que está reseca, nos pueden servir. Un nombre en el mercado es Linovera, por si les interesa, pero también contamos con un remedio casero que tiene también estudios científicos bien demostrados y que nos sirve de igual manera para lubricación de la piel. Y eso es el aceite de oliva extra virgen. Importante que sea extra virgen, ¿de acuerdo? Para que lo consideren. Nosotros si comenzamos a aplicar este aceitito como si fuera cualquier otro aceite, como si fuera una cremita,
Recuerden que es poca cantidad, la piel absorbe muy poquito, no es porque yo le eche más, va a hidratar más, no. Es mejor aplicar poquito y irlo aplicando frecuente que aplicar mucho, porque no se va a absorber. Entonces, el aceite de oliva extra virgen es también algo natural que podemos estar utilizando como hidratación y prevención de lesiones en la piel. Si no lo hubiera, aceite de almendras dulces, cremas hidratantes, pero importante que sean neutras, entre menos olor tengan, que no hay que evitar esos olores de repente que tienen a frutas o a perfume, porque todo eso está, todos los fijadores de los perfumes, de las cremas y demás, están hechos con alcohol, de tal manera que esto nos va a estar irritando la piel y a la vez también nos va a estar generando mayor descamación. Entonces hay que evitarlo, que sean neutras. Cremas también, hay algunas que son ricas en avena o que cuentan con algún componente como pudiera ser colágeno o glicerina que nos ayudan a evitar la comezón, que eso también es muy importante. Recordemos que esta comezón puede ser el origen de que se estén rascando y posteriormente generando lesiones. Si a pesar de esto, bueno, no lo hubiera, pues entonces podemos partir incluso de cremas que sean a base de aceite, que eso es muy importante, no a base de agua. Todas las cremas que son a base de agua se evaporan y no nos sirven de nada, no se quedan en la piel. Entonces es importante que sean liposolubles o a base de aceite, no a base de agua. Otro hidratante común que ya utilizamos, ¿no? Y que podemos seguirlo haciendo también, vaselina. Pero recordemos que tenemos que estarlo haciendo de manera frecuente. Si se trata de la vaselina, porque también se absorbe y se quita ya ese beneficio. Ahora, en cuanto a los vendajes, ¿qué vendajes son los mejores que pudiéramos estar utilizando? Bueno, en general tienen la función de hacer una barrera, una protección mecánica a la fricción, a los roces, para estar evitando la generación de estas ampollas o también estar evitando el sangrado, la molestia, el dolor o que se lleve el tejido que se está recuperando de las úlceras. Uno de ellos son las mallas tubulares, como lo ven acá, que ahorita vamos a ver cómo es que se aplican estas mallas tubulares, las vendas adherentes o en su defecto también las vendas que sean elásticas, muy importante, y que sean suaves. Ustedes verán, o si han tenido por ahí curiosidad, las vendas en general vienen entre elásticas o semielásticas o rígidas. Entonces es importante que sean vendas suaves y elásticas. Cuando nosotros vamos a colocar, en este caso, que sería lo idóneo, insisto, si no lo tenemos, nos vamos al plan B, pero bueno, cuando vamos a colocar una malla tubular, es muy importante considerar qué parte del cuerpo es la que yo voy a cubrir. Y para esto es que nos sirve justamente este indicador. Nosotros tenemos el Tubifast, que se trata justamente de esta malla tubular y que la van a poder reconocer porque viene de diferentes colores la caja. Cada color viene para un diferente tamaño. Entonces nosotros acá podemos verlo. Por ejemplo, si el miembro, recordemos acá que no vamos a medir qué tan largo, sino más bien lo ancho, el grosor, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, voy a medir a lo mejor un bracito que es de este tamañito, sí, pero si yo mido el diámetro, a lo mejor y me da unos 7 centímetros, más o menos, o unos 8 o 10 centímetros, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo voy a medir, el diámetro, no el largo, el diámetro, el grosor. Entonces, si yo voy a cubrir un bracito, por ejemplo, que empieza desde 8 a 15 centímetros, lo que yo voy a utilizar entonces aquí es el Tubifast, que sea con la línea roja, porque este tipo de mallas es flexible de manera tanto circular como longitudinal, y con esto yo voy a estar realizando la fijación de los apósitos. Si se trata, por ejemplo, de que a lo mejor es una pierna, se me ocurre, y ya a lo mejor no es un bebito, es más grande, nos pudiera dar perfectamente entre 10 y 25 centímetros de diámetro. Entonces, lo que yo voy a seleccionar es justamente el Tubifast verde, ¿de acuerdo? Esta tablita es justamente nada más para que ustedes sepan qué tipo de color y de medida debo de seleccionar. No todos vienen de la misma medida porque va cambiando. Si yo coloco, por ejemplo, una medida muy grande, pues no me va a servir de fijación porque se va a quedar nadando en el brazo. O si yo coloco uno que sea muy pequeño, me va a hacer demasiada presión y me va a generar lesión y daño.
Vean ustedes entonces que viene como si fuera una venda doble, que viene una venda pero a manera de tubo. Yo voy a medir ahora sí el largo que voy a ocupar, voy a extender, vean ustedes, metiendo siempre mis manos alrededor para colocarlo desde la zona más distal, es decir, desde la zona, en este caso del brazo, más arriba, y después lo voy a ir liberando para cubrir de esta manera, de tal forma que queda como si fuera una manga. Esta manga tanto para brazos, para piernas, también para tórax, por ejemplo, para el cuello si fuera necesario. Yo puedo estarlo utilizando en todas las partes del cuerpo. Ahora bien, si no cuento a lo mejor con una malla de este tipo circular, entonces voy a hacer uso de el vendaje con estas vendas que decíamos, ya sea las vendas que son autoadheribles o las vendas de algodón elásticas. ¿Cuál es el tipo de vendaje que yo debo de hacer? Bueno, de primera instancia, uno básico que debemos de aprender es el vendaje en espiral. Como premisas que acá tenemos que hacer es, uno, antes de realizar ese vendaje, yo debo de tener ya mi venda fuera del paquete, voy a tener mis tiritas, aquí sí, de tela, por ejemplo, adhesiva o de micropor, para fijarlas, tratar de evitar todos estos broches metálicos o ganchitos que traen a veces las vendas, porque puedo yo lesionar la piel al colocarla o cuando se muevan. Entonces hay que evitar esos broches. Siempre que yo voy a colocar un vendaje, es importante dar 2 vueltas en el mismo sitio. Ahorita les voy a colocar un video, no se preocupen. Y de ahí entonces voy a comenzar a avanzar mi vendaje de manera en espiral. Algo también importante, ¿qué tanto debo de avanzar? Dependiendo del ancho en general de mi venda, que en el caso de niños iré, por ejemplo, cuando hablamos de brazos, de piernas, que a lo mejor son extremidades que voy a ir vendando por bloques, lo que se recomienda es que no sean vendas tan anchas, como por ejemplo de 5 centímetros o máximo para una pierna de 10 centímetros. ¿Cuánto voy a avanzar? La mitad del ancho de la venda. Una vez que yo ya doy mis 2 vueltas, entonces voy a ir avanzando a la mitad del grosor. Cada vuelta, cada vuelta, cada vuelta, hasta hacerlo de manera ascendente, hasta llegar al final de esta cinta. Y para que esa venda no se caiga, de igual forma, al terminar yo tengo que pasar una doble vuelta en el mismo lugar y ahora sí colocar mi fijación. Para que quede más claro, les voy a colocar acá el video de cómo es que lo vamos realizando. Eso ya es como queda terminado. Recordemos que el vendaje siempre va a ir por encima de los apósitos. En este caso, aquí lo que nos estaría sustituyendo el apósito es justamente este vendaje de algodón de tipo guata. Una vez que yo ya coloco mi apósito primario, entonces ahora sí voy a vendar. Es muy importante también no colocar las vendas directamente sobre la piel. Siempre debe de haber un apósito previo o justamente al menos algodón que me ayude a quitar la presión que genera la venda. Aquí nosotros vemos que en cada vuelta, ven ustedes que no vamos avanzando al tamaño de la venda, sino aproximadamente a la mitad del tamaño del grosor que lo vamos realizando. Algo muy importante, cuando nosotros vamos a vendar la mano, es importante tener aquí una fijación específicamente a la palma y el dedo pulgar, para evitar que se caiga como una manga, ¿no? O que se haga rollito, que se suba, que se baje. Otro vendaje también que debemos de tener bien dominado es el vendaje en 8. Este vendaje en 8 nos va a ayudar mucho para zonas de flexión, es decir, todas las articulaciones, codos, rodillas, tobillos, porque nos va a permitir en medio dar justamente la flexión y que la articulación pueda salir sin impedir que el paciente pierda movilidad. Porque muchas veces lo que hacemos es que en las articulaciones aplicamos este vendaje, como el que veíamos previo, que es totalmente circular, y lo que pasa es que parecen robots, quedan rígidos porque ya no pueden mover las manos, los codos. Entonces nosotros debemos de tratar de respetar lo más que se pueda
esa flexibilidad. ¿Cómo es que lo realizamos? Pues bueno, de primera instancia es importante que nosotros mantengamos, en este caso la pierna o el codo, un poco flexionado, no se debe de vendar totalmente recto. Una vez que colocamos, ahora sí, en un ángulo más o menos de 30 grados, comenzamos nuevamente a realizar nuestro vendaje. Recordemos acá que damos una vuelta, aquí estamos colocando nuestro protector o lo que sería nuestro apósito de algodón, o que muchas veces también utilizan guanta. Algo que quiero que vean acá también en el video, vean que siempre el rollito tiene que quedar a que se desenrolle entre los dedos, es decir, viendo hacia arriba, no al revés. Yo no tengo que estarlo jalando. Siempre el rollo tiene que quedar por arriba. Esto facilita mucho la manipulación del vendaje, que si yo lo hago viceversa. Ahí estoy protegiendo y coloco ahora sí mi venda. Vemos que nuevamente nos fijamos. Vamos a fijarlo aquí dando una doble vuelta de la venda y pasando por abajo de la pierna, subiendo por arriba de la rodilla, otra vez bajando por abajo y haciendo esta formación de 8. Algo yo aquí que les aconsejo también es que pueden terminar el vendaje con lo poco que les quede de la venda, justamente para no dejar este hueco aquí de piel, cubriéndolo encima, dándole 2 vueltas ahí, las últimas 2 vueltas. ¿Esto para qué? Nos va a quedar esa zona de flexión, pero nos va a quedar protegida, no totalmente expuesta, como en este caso, sino que las últimas 2 vueltas que yo voy a dar de la venda, la voy a proteger aquí, pero me va a permitir entonces que yo pueda seguir teniendo esa flexión. Otro vendaje que debemos también aprender muy bien es el vendaje de la mano, por todo lo que comentábamos específicamente de que debemos de mantener los deditos bien separados para evitar su fusión. Entonces, vemos acá, de igual forma, cómo sería el vendaje. Siempre me fijo, o sea, me anclo a la muñeca dando 2 vueltas y estaría pasando ahí la venda directamente por la mano, la palma, cruzando entre la palma y el pulgar, haciéndolo de igual forma como ven en 8. Paso por arriba, por abajo, cruzo hacia el otro lado. Y es importante también que una vez que ya se me está terminando la venda, la fijación de la venda tiene que ser nuevamente en la muñeca. No dejarles la fijación en la palma ni tampoco en el dorso, porque esto puede generar que se hagan daño con el mismo vendaje. En cuanto a la protección del resto de la piel que se queda expuesta, es muy importante también que utilicemos protector solar. El protector solar lo que se recomienda es que sea de un grado dermatológico, de preferencia, con un factor de protección solar de 50 más. Esto significa que nos va a durar por más tiempo y que es el más alto nivel de protección que vamos a tener. Por supuesto que debemos de primera instancia estar evitando la exposición al rayo del sol, pero no necesariamente y solo se trata del rayo del sol, sino que nosotros nos encontramos, por ejemplo, frente a la pantalla de la televisión, de todos esos rayos que emiten los electrodomésticos como las pantallas, también nos generan daño a la piel. De tal manera que aunque fuera un día nublado, nosotros deberíamos de estar utilizando protección solar, un protector, pero importante que sea dermatológico. Evitar todos estos protectores, de hecho de colocarle protectores que de repente los utilizan para la playa y que huelen a chicle y a piña colada y cosas así, es mejor no les pongan nada a que les coloquen ese tipo de protectores porque llegan a ser justamente más dañinos de lo que nos pudieran favorecer. Y pues bueno, después de todo este paseo por la curación, ahora sí podemos decir que ya quedó listo. Fue un buen trabajo hecho en equipo. Ahora sí, no sé si hasta aquí, perdón, tienen alguna pregunta, duda, comentarios, por favor, veía que los estaban también cargando en el chat. Sí, doctora, tenemos algunas preguntas aquí escritas en el chat. Se las voy a ir leyendo. Gracias.
Aquí hay una pregunta que si por qué cuando se pincha una lesión se vuelve a llenar y por qué también se llena a veces de un líquido sanguinoliento. Mm. En general, todos los espacios que quedan justamente cuando la piel se levanta, lo que pasa es que comienza a liberar líquido. La piel tiene dentro de todas las funciones importantes que tiene, es proteger el líquido. Recordemos que todos los seres humanos y más los bebés estamos hechos a base de agua. Al momento de que ocurre un desprendimiento de la piel, ese espacio que queda, esa casita de campaña que es la ampolla, se llena de líquido y es frecuentemente que se vuelva otra vez a llenar porque se está perdiendo líquido. Es lo mismo que ocurre en una quemadura. Hay un cambio en la piel que como esa piel ya no está directamente pegada, para que más o menos así se lo imaginen, pegada a los tejidos, entonces ese espacio se tiende a llenar de líquido. Simplemente por mera ósmosis, ese líquido sale. ¿Por qué llega a veces a estar manchadito como de sangre, que le llamamos serohemático o serosanguinolento? El líquido ceroso es aquel que es casi transparente, es un color amarillito, pero muy ligero, que no huele mal. Eso es un líquido ceroso normal. Aquel sanguinolento es cuando llega a tener como si fueran hilitos, como trazas de repente de sangre. Esto es en general porque está ocurriendo un daño justamente en la piel, ya sea por fricción o porque al momento de que se desprende, la piel queda muy sensible y pudiera estarse dañando también por la presión. Si nosotros no liberamos esa presión, si nosotros no la puncionamos, entonces lo que va a pasar es que ese líquido va a ir separando cada vez más y más y más y más y más y más la piel y se va a hacer una ampolla mucho más grande. Por eso la importancia de picarlas. Es normal que se vuelvan a llenar. ¿Por qué? Porque los hoyitos a veces que hacemos son pequeños y se tienden a tapar. Recordemos que también la piel tiende a cicatrizar, tiende a sanarse. Entonces, a veces esos hoyitos que nosotros realizamos se cierran muy rápido de un día para otro y otra vez se vuelve a hacer este fenómeno como del globito de la ampolla. Es importante volver a puncionar. Ok. Y doctora, otra pregunta, ¿qué tipo de apósito o crema se puede usar cuando la herida es muy húmeda o sangra mucho? Muy buena pregunta. En general, cuando la herida es muy húmeda o sangra mucho, tenemos acá dos opciones. Utilizar los apósitos como veíamos inteligentes. En este caso, la recomendación sería Mepilex. A menos de que estuviera, por ejemplo, infectada, sería Mepilex AG. Otra de las variantes con apósitos sería utilizar Mepilex Transfer, que fue el del video que veíamos en la manita, pero tendríamos que colocar gasas. Estos apósitos están diseñados justamente para tener una gestión de exudado muy amplio. La ventaja es que yo puedo estar observando por encima del apósito sin necesidad de retirarlo, qué tanto ya se está saturando el apósito. Algo importante, y para los que utilizan ya apósitos de este tipo, ¿cuándo debo de saber que ya lo tengo que cambiar? Estos apósitos están diseñados para, aunque yo les coloque el líquido en un extremo o en medio, se vayan justamente extendiendo. Cuando esa mancha del apósito, digamos, se los voy a colocar acá. Imagínense que nosotros tenemos aquí justamente nuestro apósito. Cuando esa mancha comienza a tocar una zona de mi apósito, todavía lo puedo dejar. Cuando esta mancha se va haciendo más grande y a lo mejor ya me está cubriendo dos lados, lo puedo todavía dejar. Cuando esta mancha de apósito del exudado que se está haciendo ya está tocando los tres lados del apósito, entonces ahora sí ya es momento de cambiarlo. Muchas veces lo que ocurre es que también ven una manchita en el centro y como se ve café, ¿sí? Ok. Les decía que, por ejemplo, simulando acá nuestro apósito, cuando solamente una parte se llena de exudado, que se va viendo justamente el exudado amarillo o como un tono café con el pasar de los días, y solamente tiene contacto con un lado, yo puedo dejar el apósito. Cuando después, a lo mejor al segundo o tercer día, esta mancha ya se va haciendo más grande y ya está tocando dos orillas de mi apósito,
yo lo puedo continuar dejando sin ningún problema. Cuando esta mancha del exudado realiza ya un contacto con 3 lados del apósito, ahora sí es momento ya de cambiarlo. Es muy rústico el ejemplo, perdón, pero es para que me entiendan. Imagínense que todo esto es exudado. El apósito se va manchando de color café o amarillo, o a veces medio sanguinolento. Entonces, cuando toca un lado, lo dejo. Si está tocando 2 lados la mancha, porque a lo mejor está solo en esta zona, lo dejo. Cuando ya está cubriendo 3 lados, 1, 2 y 3, ahora sí ya lo cambio. Ese es momento de cambiarlo. Así ya sé que el apósito ya está saturado. No tengo que esperarme hasta que esté todo lleno de color café o que cambie todo de color café, porque entonces me voy a tardar mucho y voy a generar maceración. En el caso, por ejemplo, que si no tenemos este tipo de apósitos, lo puedo estar realizando también con gasas, pero necesito hacer un cambio de las gasas frecuente. Recordemos acá que también el principio de las curaciones es que entre menos yo manipule esa herida, más rápido va a cicatrizar. O sea, entre menos curaciones yo haga, es mucho mejor. Si yo puedo estar haciendo una curación a la semana, fabuloso, en lugar de estar haciendo curaciones cada 24, cada 48 horas, porque estoy permitiendo que durante toda esa semana esa herida cicatrice. Muy bien. Doctora, aquí preguntan si algún tipo de crema que se puede utilizar en el área genital y anal. Las mismas. Nosotros podemos utilizar, bueno, no sé si la crema la quieran como si está infectado o para hidratar o para cuidar que no se macere, que no se, con el pañal húmedo. No lo especifica. Pero en general son las mismas que utilizamos. O sea, para limpiar estaríamos utilizando el suero fisiológico o el agüita potable. Podríamos estar utilizando estos geles, como veíamos ahorita, de hialurónicos, de ácido hialurónico, para limpiar, por ejemplo, o hidratar las zonas sin problema. Para hidratarlo de igual forma con cremas hidratantes o con el aceitito de oliva que decíamos extra virgen para lubricar. O en su defecto, si fuera necesario, también se pueden colocar los apósitos directamente en la zona genital o en la zona anal. En este caso, preferir los apósitos que son impermeables. Por ejemplo, si se trata de un bebé y encima de eso yo le voy a colocar el pañal, pues me va a mantener siempre un ambiente más húmedo y calientito, por la pipí que se va acumulando, el calor obviamente que genera el pañal. Entonces acá la recomendación sería utilizar o un Mepilex o un Mepilex Light. Muy bien. Doctora, acerca de la hora del baño, preguntan aquí, ¿el Mepilex no se cae a la hora del baño? O, por ejemplo, a la hora del baño se puede quitar y volver a poner. Depende. Cuando, por ejemplo, si se trata de una herida bien localizada, me refiero, lo que yo tengo es el brazo o en una zona y lo tengo con un Mepilex porque hay herida, lo mejor es no mojarlo porque me va a absorber también el agua. Estaría perdiendo ya ahí el apósito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No meter a la tina al bebé, no meterlo en inmersión. Mejor lo baño por partes y voy respetando la zona en donde está el apósito, porque ese apósito tiene una vida de 7 días y si yo lo estoy ya acabando a los 2 días, todavía me pudiera rendir mucho más. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, un apósito solo como prevención, es decir, no hay herida, la piel está íntegra, pero yo quiero protegerla, entonces sí, puedo retirar mi apósito, hago el lavado, o sea, baño al bebé y todo. Una vez que ya la piel está seca, si yo voy a colocar algo importante, por ejemplo, alguna solución hidratante, alguna crema, necesito esperar mínimo 1 hora, hora y media para que se absorba. Y ahora sí puedo estar reutilizando, en este caso, el Mepilex Transfer como protección. Es decir, si yo tengo el apósito en una herida, no lo puedo reutilizar porque voy a generar contaminación. Si no hay herida y solamente lo estoy utilizando como protección, sí lo puedo reutilizar en la misma zona. Otra pregunta es que si siempre hay que separar los dedos, aunque no esté lastimada la mano. No necesariamente siempre se tienen que estar separando los dedos.
si no hay lesiones. Lo más recomendable, de alguna manera, es que en general, y más cuando son chiquitos, todo quieren agarrar, todo quieren sentir, todo quieren percibir. Es muy frecuente también, incluso que simplemente por humedad que se va guardando entre los deditos, llegaran a tener lesiones. Pero no, en general, si no hay lesiones, no es necesario separar los deditos. Muy bien. ¿Qué puedo usar si con las vendas me salen más heridas? Aquí en el caso de las vendas, el tema es más bien utilizar una protección abajo. No se debe de colocar la venda directamente sobre la piel. Se debe de colocar o un apósito que nos proteja la piel o un apósito incluso de algodón, o sea, amortiguar primero con algodón. Ven que hay algodón que viene en placa, que se puede como estirar, y hay algodón que comentaban. Pero bueno, en general viene también en placas de algodón, en donde ustedes lo pueden así estirar. Se tiene que colocar siempre algo que nos esté amortiguando la piel, ya sea una capa de algodón, por ejemplo, o directamente los apósitos. No se debe de colocar la venda directamente sobre la piel porque eso es lo que está generando el daño en la piel. De hecho, se marca y les va a estar generando desde lesiones, presión o incluso heridas. ¿Qué es más noble todavía que las vendas? La malla. Todas estas mallas que son circulares, como les mostraba, que es como si fuera una manga y solamente voy cortando el largo y voy colocando como estas mangas protectoras. Muy bien. Doctora, nos mencionan que a veces al reventar las ampollas hay mucho dolor, un dolor muy intenso. Entonces, preguntan si es recomendable reventarla a pesar del dolor intenso o esperar a que baje el dolor y entonces reventar la ampolla. Bueno, lo mejor siempre es, si se puede esperar, o sea, ¿se tiene que reventar la ampolla? Sí. Si en ese momento no es idóneo porque a lo mejor el bebé ya está muy estresado, ya está llorando mucho, ya está pataleando, ya no se deja, es momento de parar la curación, postergarla un rato a que esté más tranquilo y entonces la retomamos. ¿Se tienen que reventar las ampollas? Sí, es necesario. Muchas veces también no es per se la ampolla, sino la zona lo que les duele. La manipulación que pudiéramos tener del bracito o de, por ejemplo, de tratar de dejar la mano quieta y sujetarlo para la punción. Pero en general no tiene por qué dolerle la punción. Doctora, y cuando usan gasas convencionales con vaselina, ¿cada cuánto es conveniente cambiarlas? Siempre el cambio va a depender de la cantidad de exudado que se tenga, siempre. Lo recomendable en este caso, si digamos en un promedio, cada 48 horas está realizando la curación. No se recomienda tampoco hacerlo tan frecuente porque generamos más daño cada vez que lo exponemos al baño, al agua, a lavar y todo esto. Pero tampoco nos va a aguantar más de 48 horas la humedad que pudiera llegar a generar la vaselina, por ejemplo. Entonces, cada 48 horas sería lo recomendable en ese caso. Si tenemos posibilidad de utilizar apósitos que nos duren hasta una semana, pues sería lo idóneo o lo mejor. Muy bien, doctora. Y aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando a una ampolla sale como callo? Que se va a hacer. En general, más que, bueno, hay acá dos cosas. Normalmente cuando se tiende a generar daño en la misma zona, justamente se hace como un callo. Esto es una respuesta de la piel y es una respuesta normal. Como cuando nosotros, por ejemplo, agarramos, se me ocurre desde la pluma, siempre con la misma manera, se va haciendo fricción sobre una zona y eso va haciendo que la piel se haga mucho más gruesa. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de zonas de exposición tipo, no sé, las rodillas, cuando los bebés están gateando, se tiende a hacer justamente como un callo, pero es parte del tejido cicatrizal. La respuesta de la piel, imagínense ustedes que el cuerpo lo que dice, si me están quitando esa capa de piel, si se está desprendiendo, entonces voy a formar una piel más dura y más rígida para evitar que se caiga. Y vuelve a hacer nuevamente esta respuesta y esta respuesta hasta que esa capa queda efectivamente como un callo. No es que se tenga que quitar ese callo, no hay que desprender la piel o el callo que se está formando. Es parte de la respuesta normal. Lo que tenemos que evitar es que se forme el callo. Y vamos nada más a terminar con unas dudas. De todos modos, la doctora Zoraida tiene una gran disposición para responder las dudas.
Entonces vamos a continuar con eso después. Y mañana también Mucho está la gusto. doctora Beirana con nosotros que nos va a apoyar con más preguntas. Ya para cerrar, doctora, 2 preguntas más nada más. Sí, claro. En el área de gastrostomía, ¿cuándo es recomendable usar los hilos de plata? Perdóname, es que se fue un poquito el audio. No sé si entendí bien, que en la zona de gastrostomía, ¿cuándo es oportuno usar apósitos de plata? Recom- Ah, ok. Exacto. De igual forma, es solamente cuando nosotros veamos casos de infección. En general, si nosotros estamos utilizando desde una solución de irrigación, solución fisiológica con nuestras curaciones, es difícil que se lleguen a infectar. De primera instancia, si nosotros no vemos que esa herida huele mal, tiene una secreción espesa, podemos manejarlo con un apósito convencional como es Mepilex, sin necesidad de utilizar plata. Solamente si vemos una secreción espesa, amarilla, verdosa, que huele mal, entonces sospechamos ahí de una infección y ahora sí utilizamos apósitos con plata. Si no, no es necesario. En la gran mayoría de los casos, no es necesario utilizar apósitos con plata. Muy bien. Y por último, me comentan que han visto videos en donde se usa Mepitel y Mepilex encima uno de otro. ¿Es correcto No, eso? no, no tiene sentido. No, no es correcto. Estamos aquí utilizando más bien, gastando doble recurso. Si yo ya tengo en este caso, por ejemplo, mi Mepitel, lo que voy a utilizar encima son compresas o gasas simples. No necesito más. Y lo que cambio son las gasas. Si ya tengo el Mepilex, ya viene ahí todo incluido. O sea, la adhesión con la esponjita que me va a estar absorbiendo y reteniendo el líquido, no tiene caso que le meta nada más. Acuérdense también que si yo voy a utilizar alguno de estos apósitos inteligentes que ya viene con este sistema de adhesión, no necesito tampoco estar colocando, por ejemplo, Sprite, como el que veíamos de Cavilon, para proteger la red. La piel, que es como que hace una mallita de plástico, ya no lo necesito porque el apósito va a estar haciendo esa función en esa zona. Lo coloco en el resto de la piel, pero no donde voy a colocar el apósito. Esa función también ya le está haciendo el apósito, para no estar gastando doble material donde no va a darnos un beneficio extra. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Chicos, les comento que todas las dudas que quedaron aquí sin resolver las vamos a juntar y se las vamos a hacer llegar a la doctora Con Axclet. mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora, para que no se queden aquí en el aire. Doctora, le agradecemos muchísimo esta intervención tan valiosa que el día de hoy nos ha dejado un aprendizaje tremendo. Hay muchas cosas que en lo personal, le comento, yo las desconocía y ahora a mí se me aclaró mucho el panorama y me imagino que a todos los que estuvimos presentes también. De verdad estamos muy contentos y muy agradecidos con usted, doctora.